Esto sucedió hace como 11 años aproximadamente. Tenía 15 días de haber dado luz a mi hija. Recuerdo que yo estaba con mi hermana, viendo la televisión. Eran alrededor de las 12 de la noche. No podíamos dormir. De repente, escuchamos un ruido en la ventana de la sala, justo donde estábamos nosotras. Mi hermana me da un codazo y me dice, ¿escuchaste? A lo que le contesté que pudo haber sido algún gato. Sin tomarle mayor importancia, seguimos viendo la televisión. Pero a menos de 10 minutos se volvió a escuchar otro ruido. Esta vez fue en el techo de la casa, como por el área de la cocina. Ahí teníamos una campana, de esas por donde sale el humo. Justo al escuchar el ruido, nos miramos mi hermana y yo, y le dije, no, eso ya no fue un gato. Y justo al decir eso, algo en el techo empezó a correr, como si fuera un perro muy pesado y grande. Se escuchaban las pezuñas rasguñar el techo cuando corría de un lado para otro. En ese entonces, mi mamá estaba construyendo la parte de arriba y habían levantado unas paredes, así que no entendimos cómo recorría todo el techo. Asustadas y gritando, nos dirigimos a mi cuarto. Ahí tenía la Biblia sobre un buró que estaba al lado de mi cama. En ese momento, mi hermana la agarra y comienza a leer un versículo de la Biblia. Eso que estaba en el techo dejó de correr gradualmente y el ruido se evaporó. Mi madre también alcanzó a escuchar esos ruidos, por lo que salió a ver si alguna de nosotros había subido y si estábamos bien. Fue una experiencia muy aterradora. Me quedé con la duda si era una bruja o un nahual, o simplemente alguien nos jugó una mala broma. Saludos desde Santa Catarina, Nuevo León. Buenas tardes. Quiero compartirles una historia. Soy de Mérida, Yucatán. Me atrevo a contarles esto porque estoy segura de que no he sido la única que ha vivido situaciones como esta. Hace 16 años, en el mes de enero, los últimos días me quedaba sola junto con mi hijo recién nacido. Tenía cerca de los 40 días. Me acuerdo que ese día por la tarde me sentía con ganas de pasar un poco de ropa, y así lo hice mientras él dormía. Con ayuda de mi mamá llenamos el patio de la casa con toda la ropa de mi pequeño. Para esos días mi esposo salía a las 10 de la noche de trabajar y regresaba en bicicleta a la casa, cosa que aprovechaba para asustarme en algunas ocasiones. Eran aproximadamente las 10:30 cuando escuché un jugueteo en la puerta principal de la casa, como si alguien intentara abrirla. Por instinto, grité desde el cuarto, «Deja de jugar así, tienes las llaves, solo entra». Lo extraño es que seguí escuchando el forcejeo de la puerta, pero esta vez con más insistencia. En ese momento, algo frío me recorrió la piel. Era como un escalofrío, por lo que de forma precavida y sigilosa me asomé y fui a ponerle seguro a la puerta trasera. Pero en ese momento vi como una silueta cruzó por la ventana. Era un animal, grotesco, con un hocico enorme. Caminaba erguido y en dos patas. En ese momento, lo único que pensaba era en esconderme y que no me encontrara. Comencé a pedirle a Dios con todas mis fuerzas para que no me viera mientras trataba de esconderme. Me metí a mi cuarto con una desesperación y angustia al mismo tiempo, ya que ese animal estaba recorriendo alrededor de la casa para encontrar un lugar por donde entrar. Escuchaba las pisadas. Eran algo muy pesado. Recuerdo que los perros aullaban con mucha desesperación y cierto temor. Una vez dentro del cuarto, tomé a mi hijo en mis brazos y me metí a un costado de la cama y un buró que estaba pegado a la ventana. Le pedí a Dios con todas mis fuerzas de que mi hijo no llorara en ese momento. Pude ver desde donde estaba cómo la ropa de mi hijo se movía. Eso quería decir que seguía afuera, que estaba en el patio. Jamás olvidaré cuando vi sus manos con garras enormes tratando de abrir la ventana. Su enorme y grotesca figura, tratando de ver qué había dentro del cuarto. Sentí como el corazón se me salía del pecho, cuando su hocico alargado con grandes dientes respiraba junto a los cristales. Nos estaba olfateando. Sabía que estábamos ahí, de verdad. Créanme, estaba a punto de entrar. Ya había recorrido toda la casa por fuera. Ya sabía que estábamos solos. Pero por piedad de Dios, escuché que iba llegando un vehículo. Era el de mi padre. Y oh sorpresa, mi esposo también estaba llegando. Lo que haya sido, se percató de que llegó gente. De repente escuché un ruido. Me imagino que dio un gran salto para salir por la barda del patio. Imagínense la cara de mi papá y mi esposo, al verme temblando de miedo y sin poder hablar. Ya no estuve tranquila hasta que unos policías por la carretera de Humán reportaron haber atropellado a una especie de animal.
pero cuando acordaron el área y llegaron las autoridades, vieron que era una mujer. Mucha gente en San José Tecó asegura haber visto ese animal. También comenzaron a aparecer recién nacidos sin corazón por la parte de atrás del penal de Mérida. El caso fue muy sonado en los diarios locales. Hasta hay un periódico donde mencionan que algunas personas la vieron de noche en la Plaza Grande, cuando se transformó en una especie de lobo. No creo que haya sido fantasía. No le deseo a nadie vivir una experiencia así. La desesperación y el miedo te sobrepasan. Les dejo un dibujo. Es lo más cercano que hay sobre ella. Pero de una cosa estoy segura. No son como las describen en los libros y películas. Son horribles, grotescos, con un gran tamaño y muy rápidos. También les dejo este reportaje. Es de un avistamiento de un ser como el que vi, pero de hace 13 años. Y para la fecha que la vi, cerca del 2004. ¿Ustedes creen que realmente no existen? Recuerdo que cuando tenía como 10 años, una monja llamada Asunción de un orfanato cercano venía a visitarnos por las tardes. Se quería asegurar de que vivíamos bien y que mi madre era capaz de cuidarnos, a mí y a mis hermanos. Pero a mí siempre me dio una mala corazonada cada que ella estaba en la casa. Un día estaba jugando afuera, pero tenía esa sensación de que alguien me observaba, como si estuviera atrás de mí. Lamentablemente, solo estábamos mis juguetes y yo. De pronto, vi que algo se movió entre unos arbustos, y ahí estaba. La vi. Era la hermana Asunción, con la mirada fija en mí, con una sonrisa tétrica de oreja a oreja. Le pregunté que qué estaba haciendo, pero ella no respondía. Mientras más me acercaba, sentí un calor y un olor muy extraño, pero conforme estaba más cerca, el cuerpo de la monja se iba desvaneciendo. Asustado y nervioso, salí corriendo de ahí. No sabía cómo decirle a mi madre, por lo que decidí esperar el momento adecuado para contarle. Después de eso, muchas cosas extrañas pasaron en casa. Algunos objetos se movían o aparecían en un lugar distinto. Por momentos se sentía un olor a putrefacción. Mi madre a veces se alteraba por cosas muy simples. Definitivamente, el pasar de los días era muy extraño. Recuerdo que mi hermana, un año menor que yo, estaba durmiendo en la habitación contigua, pero desde la oscuridad vi como algo se le acercó. Creí que era mi imaginación, pero cuando volteé a mirar hacia la ventana, ella estaba ahí de nuevo. Era la hermana Asunción, del otro lado de la ventana, observándonos. A esas alturas ya le tenía terror a aquella monja y cada vez que iba a la casa yo me escondía. Una tarde fue a tomar el té con mi madre y una tía. Mi mamá se compró una cámara el día anterior y estaba muy emocionada en tomarle fotos a casi cualquier cosa. Entonces me pidió si podía tomarles una fotografía y así fue, lo hice. Aunque temblaba un poco, logré tomar la fotografía sin que saliera borrosa. Le di la cámara y me fui al cuarto. Al día siguiente, mi madre fue al centro de la ciudad a revelar las fotografías. Cuando lo hizo, el señor que las reveló estaba pálido y asustado. Le dijo que buscara ayuda, a lo que mi madre preguntó que por qué. Él le dijo que al parecer había dejado entrar algo malo y estaba acechando a la familia. Mi madre vio la imagen y quedó helada, paralizada del miedo. Al fin comprendió todo. Esa misma tarde fue al orfanato a preguntar por la hermana Asunción. Fue a buscar respuestas y lo que le dijo a la madre superiora la dejó aún más fría. Le dijo que la hermana Asunción fue su compañera y amiga en los tiempos que comenzaron el camino de Dios y que Asunción siempre parecía recorrer otro camino. Al parecer, practicaba brujería y esas cosas, hasta que un día la encontraron desnuda, colgada por el cuello sobre un pentagrama. La hermana Asunción se había quitado la vida desde hace ya 30 años. Recuerdo que mi madre regresó a casa ese día, tomó nuestras cosas, las empacó y nos fuimos de aquel pueblo para nunca volver.